No es que siempre te toque la persona equivocada, es que sigues eligiendo desde heridas que no has sanado. Nuestra invitada lo vivió: relaciones tóxicas, autoestima rota y el punto en el que decidió dejar de sobrevivir en el amor para empezar a sanar de verdad. Le lanzo agua y él se me viene encima y me jala el cabello y me deja un hueco en todo el cabello. Cuando yo veo que el cabello se me cae y me seguía secando, y yo dije, esto ha sido responsabilidad mía, él no es culpable. Esto es una reflexión para todas las mujeres. Total. Y todos los hombres. La única persona que es responsable aquí soy yo. Claro. Yo fui la que permití estar en un lugar donde vivía esto. O sea, caí en una depresión. Si ya estaba deprimida anteriormente, caí en una depresión sumamente más fuerte. O sea, yo quería morirme. Estaba también muy llena de rabia. Yo decía, o sea, yo no voy a poder salir nunca de esto. Eso era agotador, era una pesadilla, imagínate. ¿Qué día tú dijiste, esta cosa se acabó, esta vaina, como decimos los venezolanos, se acabó, no más, ya Carolina, no? Lo otro es que comencé a entender que Dios no quiere esto para nosotros. Para nadie. O sea, me comencé a repetir una y otra vez, yo vine a ser feliz, Dios quiere que yo sea feliz. Y a mí ya no me importa, yo decía, mira, si yo tenga que dormir debajo de un puente, yo me voy. Y me fui. Y se acabó. Y se acabó. Por todo, por nada, podemos tener 1000 razones para ser feliz. Y hoy tengo la dicha de estar acompañada con una persona a quien le tengo muchísimo aprecio. Llegó a mi vida, yo le llamo que por diosidencia. Ella literal ha pasado por situaciones complejas en su vida, pero situaciones que la llevaron a encontrar dentro de sí la cosa más bonita: propósito. Propósito de ser mujer virtuosa, mujer llena de muchísimas cosas que la llevan a ser una persona grandiosa. Y algo muy peculiar es que no se ha casado una vez, se ha casado 4 veces. Y la pregunta más grande que le he hecho es, Carolina, ¿crees en el amor? Y yo quiero que ella misma se las responda. Bienvenida, Caro, a este espacio. Gracias por estar aquí. ¡Qué bella! Estoy a punto de llorar con lo que acabas de decir. Mira, se vale llorar. La gente cuando viene aquí dice, Eddie, de verdad que me haces llorar. O sea, tú creaste este espacio fue para venir a hacerme llorar. Y sí, vienen a llorar. Maravilloso. Hay que hacer todo lo que el cuerpo pida y las lágrimas es parte de eso, ¿no? Correcto, la vulnerabilidad es parte de la vida. Y sí creo en el amor fervientemente. No puedo ver la vida distinta a esto. O sea, muchas veces me han preguntado que cómo se me ocurrió volverme a casar, todas las veces que se me han ocurrido volverme a casar. Y es porque sí, creo en el amor, creo en la familia, creo en la pareja y más aún, creo hoy por hoy, estoy segura de que la pareja es el mejor espejo que podemos tener como seres humanos. Claro, porque construir familia, puede haber muchas familias hay en el mundo, pero construir hogar es lo más difícil, es lo más complejo, ¿cierto? Totalmente. ¿Y qué ha hecho que tú puedas construir un hogar? Construirme a mí. Construirte a ti, porque eso es lo primero, ¿cierto? Totalmente. Y ahí es donde quiero tocar, ese es el primer punto que quiero tocar contigo, Caro, porque una de las cosas que me hace admirarte, más allá de mujer, como amiga, porque hemos construido una relación muy bonita de amistad. Sí. Caro es mi Uber amiga. Dios mío, ¿cómo me pueden poner esa etiqueta? Yo no soy Uber, al Uber le pagas, yo lo hago con todo el amor del mundo. Con todo el amor del mundo. Mira, con Caro voy al Pilates. Literal es súper linda la relación que nosotras tenemos, porque esto creo que nunca te lo había dicho, pero es muy especial para mí, Caro, que tú puedas sacar de tu tiempo y puedas literal ir y buscarme en las mañanas y decir como, wake up, Eddie, porque yo te voy a ayudar a que puedas seguirte recuperando y a que te puedas seguir levantando. O sea, yo creo que todas necesitamos una amiga que te ayude y por eso sigo creyendo en que la amistad sincera sí existe, porque es muy lindo, ¿sabes? Y eso, creo que este es el espacio más lindo en el que yo te lo puedo decir porque nunca te lo había dicho y estoy muy agradecida por eso. La amistad sincera y desinteresada, perdón. De ahí es donde se tienen que construir las verdaderas relaciones, las relaciones que son sólidas, ¿no? Y lo hago con todo el amor, mi Eddie. Y eso que tú dices, lo hago honestamente por mí, por ti
Y cuando digo por mí es porque, bueno, debemos hacer ejercicio, ¿no? Quiero que lo hagas tú también y yo sé que te he dejado varias veces ahorita sin poder hacerlo, pero bueno, tenía la mano lesionada y me han pasado como 500 cosas, pero bueno, a retomar otra vez el pilates, por favor. Yo quiero que nos cuentes un poquito de dónde vienes, que nos cuentes tu historia, porque yo sé que la Caro que eres hoy es gracias a la Caro que fuiste en el pasado. Total. Somos el reflejo de lo que fuimos antes, pero también es muy importante saber que tu pasado no determina tu futuro. Total. No lo determina, pero hoy eres lo que eres gracias a lo que fuiste. Total. Y gracias a las personas que han estado a mi alrededor, ¿no? Con las que me han tocado, con las personas que me ha tocado compartir, tenerlas en mi vida y me han venido a mostrar las heridas que tenía de niña, ¿no? Sí. Y eso, el entenderlo, fue lo que me ha llevado a transformarme como ser humano, Correcto. como persona. Y bueno, yo soy de Venezuela, nací en Caracas, pero viví muchos años de mi vida en Punto Fijo, Estado Falcón. Tuve una infancia normal, pero sí sentí que, hablando de esto, de sanar, sí sentí que tuve una relación bastante fuerte con mi mamá. Mi mamá era una persona que yo sentía que hoy me amaba y después me trataba con rabia, me amaba, me trataba con rabia. Y eso me marcó muchísimo. Era una niña sumamente susceptible, llena de muchísimos miedos, con muchísimos sueños, pero también siento que me lo fueron como cortando, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a hablar rapidito de esto, pero hubo un episodio de que a mí me gustaba anotar en un diario todo lo que me pasaba del día a día, y resulta ser que un día yo llego del colegio y mi mamá tenía el diario con ella y empieza a decirme todo lo que yo había anotado, y para mí eso fue como traición. Como cortarte tus alas. Totalmente. Y en ese momento me reclamó hasta cosas que yo había escrito en este diario. Yo tendría más o menos como 13 años y lo que estaba hablando en una de las historias era que yo una mañana me levanté, me asomé por la ventana, iba el primo de mi prima, porque mis primos vivían al lado, iba el primo de mi prima saliendo de la casa de ellos y bueno, me dio mucha ilusión, me gusta mucho y por eso, sí, te lo juro. ¿Tú te acuerdas de los diarios Pascualina? ¿Nunca los llegaste a tener? No, ya en ese por Dios, Eddie. ¿Verdad que tú puedes ser mi mamá? Se me olvida a veces. Pascualina. Ok, parezco tu amiga, no, parezco de casi de tu edad, pero no, yo tengo 48, Eddie, por Dios. Cierto. La Pascualina fue de la época de mi hermana, que fue de la gente que vino después del 80 y pico. Es verdad. Yo soy del 80 y pico para abajo. Gracias. Okay. El tesoro de la juventud. No, mi diario era, no sé, podría ser Candy Candy. Eso no es la época tuya, No ni sé, la habrás conocido. Ni sé. Nada, eso me golpeó muchísimo. O por ejemplo, mi mamá salía de la casa, regresaba, y si yo estaba en su habitación cantando, y eso me pasó una vez, cantando una canción de Kiara, todo así yo, ¿sabes?, entrada en el papel, fue un regaño gigantesco y bueno, y paré de contar. Yo creo que esas fueron una de las cosas que más me marcó, ¿no? Claro, pero es que eso te fue marcando y eso fue colocando heridas en tu corazón porque eras una niña soñadora que de un momento a otro... Claro, fue un momento a otro, pero al final eso fue colocando como esa semillita que fue floreciendo, pero floreciendo para mal, para decir, es que mejor corto mis alas, mejor no florezco más, mejor no sueño más, mejor apago mis sueños por un momento. Claro, porque tienes una madre que te va diciendo, no hagas esto. Ey, esto es una reflexión para todas las mamás de decir, no le cortes las alas a tus hijos. Totalmente. Y que era decirte, no puedes sentir, ¿no? Uh-huh. No puedes sentir, o por ejemplo, también sentía que me mandaban a callar mucho, no me podía expresar, o no me dejaban salir, o sea, fueron un cúmulo de cosas que me llenaron como de muchas heridas, ¿ok?
Pasa que me voy a vivir para Caracas en la universidad y yo fui una niña sumamente sobreprotegida. A mí no me dejaban salir y llego a Caracas y fue como me deslumbré, empecé a salir como una loca y me pegó muchísimo. Me llevé bastantes golpes. De hecho, hay una persona que llegó a abusar de mí y eso me afectó. Me afectó de una manera inexplicable. O sea, de hecho, se los dije a mis padres y todo, y una de las cosas que mi mamá me llegó a decir, bueno, pero ¿por qué no te creo? Porque ¿por qué no dijiste? ¿Por qué no gritaste? ¿Sabes? Y la verdad es que, o sea, yo no tenía explicación, o sea, no tenía cómo decir por qué no lo hice. O sea, hay que estar allí para pasar por una situación como esta, para ver cómo llegas a reaccionar, ¿no? Y bueno, nada, me caso a los 19 años. Yo creo, amaba a la persona, sentía que amaba a esta persona, pero también quería como alguien que me protegiese y me dio mucho miedo el estar viviendo en Caracas para lo que ya estaba viviendo, ¿no? Es decir, para la situación que me pasó, me abordaban mucho también personas en la calle, que sí para hacerme fotografías, que sí para para estar en modelaje. De hecho, llegué a estar y me dio miedo el medio del modelaje. Y bueno, nada, regreso a Falcón otra vez, me caso, regreso a Falcón, duré con esta persona. Te casaste muy joven, Caro. Me casé a los 19 años. Claro. Ajá. Te casas muy joven. ¿Tú no llegaste a pensar si te llegaste a casar también queriendo huir de la situación de la que estabas viviendo? Yo quise irme a Caracas para huir de la situación que estaba viviendo en mi casa. Claro, primero, o sea, eso es una reflexión a la que quiero llegar, porque más allá querías huir de una situación. Primer lugar del que huiste, tu casa. Segundo lugar del que querías huir, de una situación. Y lugar Correcto. Al que te refugiaste, de un primer esposo. Correcto. Eso va a un hilo conductor. Así es. Qué impresionante. Sí. Y bueno, estuve con esta persona 10 años, tuvimos 2 hijas, pero sin duda alguna éramos sumamente inmaduros los dos. Claro, 19 años. ¿Qué Sí. buscabas tú a los 19? Yo 19 tenía en ese entonces 25 años, creo, 24 años. De hecho, cuando yo veía el video de la boda, yo decía, o sea, a mí me daban ganas era de llorar porque éramos 2 niños. Claro. ¿Sabes? Y bueno, nada, tenemos a mi primera hija y fue difícil. Fue difícil el verme allí, el entender que tenía una bebé, que de hecho cuando di a luz nos montamos en el carro, me llevaban en la parte de atrás del carro y empiezo a llorar y le digo, ¿qué vamos a hacer con una bebé tan pequeña? O sea, ella depende de nosotros y nosotros, o sea, no tenía... Claro, no tenía los recursos, no tenía los conocimientos. Recursos, totalmente, y no tenía ni siquiera la madurez. Uh-huh. Yo era una niña. Una niña jugando a ser mamá. Jugando a ser mamá, jugando a ser esposa. Uh-huh. Wow. Total. Y nada, la relación no iba muy bien y yo le digo para volver a tener otro bebé después de 4 años, ¿no? Y la verdad es que, porque en mi cabeza existía el hecho de que, bueno, de repente tenemos una hija, otro bebé, y vamos a podernos recuperar como matrimonio, y no fue así. Claro, el paradigma o la creencia falsa muy falsa, que sigue existiendo, de ten un hijo y amarras el hogar. Total. Ten un hijo y salvas el hogar. Total. Ten un hijo que el hijo soluciona absolutamente todo. Totalmente. Esa fue la falsa creencia que tuve en ese momento. Y como también yo estaba tan inmadura y a mí no era que me hablaban mis padres sumamente abiertos con respecto a cómo era la vida, ¿sabes? Sino que como todo latino, creo yo, era, bueno, aquí la gente agarra, se gradúa, va, se casa y va y forma una familia. El círculo de la vida. El círculo de la vida. Para la sociedad. Totalmente. Uh-huh. Bueno, nada, estábamos casados, perdón, y decido divorciarme a los 30 años.
fue difícil. De hecho, yo no me había dado cuenta que yo estaba pasando por una depresión muy fuerte. Anteriormente también había pasado por depresión. De hecho, muchas veces, o gran parte de mi vida, escuché a mi papá, porque mi papá era una persona depresiva, escuché a mi papá hablar de depresión y yo me sentía deprimida, pero lo trataba como de tapar, ¿no? Cuando me fui a separar, de hecho, mi papá me dice, tómate esta pastillita para que no vayas a caer en depresión, que era Tafil. Me dice, tómate media pastillita. Pero yo entendiendo que mi papá casi toda su vida tomó antidepresivos y no logró salir de la depresión, yo dije, yo no voy a tomarme la pastillita. Wow. Sí. Me voy a vivir para Caracas, me consigo con una persona en Caracas, me fui a vivir para Caracas con mis hijas, ¿no? Claro, y en este punto de tú estar casada, de tener a tus 2 hijas, de decidir divorciarte y todo lo demás, ¿cómo estaba la economía en esa pareja? ¿Estaba bien? ¿Estaba perfecta? ¿Tú estabas bien? Porque, claro, a ver, cuando una persona decide divorciarse, yo viendo como el toro desde la barrera, yo decido divorciarme, pero tal vez mi economía está bien. Otras personas deciden quedarse en ese matrimonio porque dicen, no importa si la esté pasando pesado, la esté pasando re mal, lleve cacho, te depresiva, te lo que sea, yo me quedo aquí porque este hombre me da todo, me da las carteras de lujo, me da las prendas, me da lo que sea. Eso es lo que yo escucho porque lo he escuchado demasiado. O sea, Sí. ¿cómo era tu parte económica con esa persona, con tu primer esposo? Vivíamos bien, ¿ok? Cada quien hacía lo que tenía que hacer. Era muy, muy bueno conmigo, muy dadivoso. De hecho, es excelente persona. Y yo trabajaba por mi parte. Yo tenía en ese entonces una agencia de festejos. Y antes de divorciarme, porque bueno, hice de todo, yo tenía una agencia de festejos, la cerré y me contraté en un concesionario de autos. Comencé a vender autos flotas, que eran de 5 vehículos en adelante, ¿no? Me fue muy bien y mi primer cliente allí agarra y me dice que si me quiero ir a trabajar, como ya él sabía que me iba a ir para Caracas a vivir, me dice que si yo quiero trabajar con él en Caracas, ¿no? Él tenía una compañía, una importadora de carne colombiana, y me dice para hacerme como gerente de zona, lo que iba haciendo Caracas y la parte de Valencia. Y yo tomé el trabajo, no estaba mal, estaba súper bien, no como hubiese querido estar, ¿ok? Pero era lo que era y bueno, llegué allá viviendo en el apartamento de mis padres, que mis padres habían comprado un apartamento cuando yo me fui a Caracas la primera vez. Y comencé a trabajar y otra vez me comencé a llevar muchos golpes con respecto a la parte del trabajo en los sitios donde entraba, ya que tenía que tratar con muchos hombres. Y me faltaban bastante, total, y me faltaban muchísimo el respeto. El narcisismo también. Sí, me ofrecían que sí, porque tú estás trabajando en esto, porque no sueltas esto y yo te mantengo. Y yo siempre tuve la idea de que yo no quería, nunca en mi vida he buscado que un hombre me mantenga. Claro, jamás. Sí. Es tener claros tus valores y tus principios. Totalmente. 100%. O sea, yo no nací ese día de déjame buscarme un hombre para que me resuelva la vida, no. En ese momento, llegando a Caracas, me consigo a una persona que había conocido anteriormente, hace muchos años en la universidad, y bueno, nada, empezamos a salir, termino estando con esta persona y cuando digo termino estando, o sea, comenzamos a tener una relación. Acuérdate que ya yo tenía 2 hijas, ¿ok? Sí, las primeras. En esta relación, los 2 primeros años, era una persona que me trataba a los golpes, me empujaba de repente, me insultaba todo el tiempo, sé que se escribía con otras personas y yo estaba allí y le decía 1000 veces, pero ¿por qué me tratas así? Pero seguías estando. Pero seguía estando. Porque lo que se permite se repite. Claro, pero después entendí muchas cosas más, ¿no? Wow. Porque ¿cómo tú te enganchas con una persona así? Y es porque lo viviste. Bueno, los 2 primeros años yo le decía todo el tiempo, ¿por qué me tratas así? Te pareces a mi mamá, fue lo que empecé a entender. ¿Tú estabas buscando afuera lo que tenías en casa? Yo busqué en él lo que ya había aprendido y era conocido por mí el mismo cuando patrón. Yo fui niña, correcto. Y es que entendí que la vida se trata de eso.
Sí, por eso eres lo mismo que cuando estás chiquito, pues. Correcto. Porque estás construido de tu pasado. Totalmente. Y cuando intento dejarlo, había dejado a mis hijas en el colegio, cuando me doy cuenta de que, Dios mío, o sea, estoy metida en un tema aquí, había dejado a mis hijas en el colegio un día de esto y empiezo a sangrar muchísimo manejando. Llego a la casa y le digo para que bajara a buscarme porque no me podía ni siquiera bajar del carro de toda la sangre que tenía, de lo que estaba llena, y me sentía sumamente débil. Y él me baja, yo le digo, perdón, estoy sangrando demasiado, ayúdame por favor, y empiezo a llorar, me busca, él baja al estacionamiento, me carga y me sube a la bañera, me mete en la bañera y empieza a llamar a mi ginecólogo en ese entonces, y se me fueron los tiempos. Resulta ser que, bueno, él empieza a gritar en la calle que si lo pueden ayudar, que por favor, que no sabía qué hacer conmigo. A mí se me fueron los tiempos, pero me llegué a ver en un lugar en donde era como una pradera y me veo yo como si estuviese yo desde atrás. ¿Me explico? O sea, veía que yo estaba adelante, de espalda, con una niña sentada a mi lado y un árbol gigantesco. Y había mucha luz. ¡Wow! Un sitio donde se sentía mucha paz. Y de repente, sí. Y de repente siento como que me chupan. Y cuando abro los ojos estoy en una sala de emergencia con doctores por todos lados y con chupones tratando como de revivirme, ¿no? Y para mí eso fue como, Dios mío, o sea, ¿qué estoy haciendo? Como un renacer. Fue como un renacer, pero también como un despertar de lo que estaba, porque a pesar de que yo había tomado la decisión, me di cuenta de que estaba viviendo una relación que tenía que ver, no había salido de allí. Sí, claro. Es que tienes que tocar el fondo. Cuando tú no tocas fondo, tú no sales de ahí. Eso es como el drogadicto, eso es como el alcohólico, eso es como el que tiene un vicio con el azúcar, cualquier adicción, cualquier relación, todo lo que termine en ion, todo, te quedas ahí hasta que toques el subsuelo, y porque te lo diga la persona que ames, ni porque lo que sea. No. O sea, hasta que tú mismo no vivas ese proceso, no sales de ahí. No sales de allí. Qué impresionante. Me había leído un libro que se llama Mujeres que aman demasiado. Es hermoso. Además, hermosísimo, y explica precisamente el tema de lo que me di cuenta que tenía que ver con mi mamá. Claro. ¿No? Yo dije, Dios mío, yo estoy enferma. Y fue cuando traté de salir. Bueno, en ese tratar de salir no pude salir ahí mismo porque es un proceso de sanación. Porque es un proceso. Uh-huh. Y es un proceso de ser muy valiente y tomar la decisión, ¿no? Cuando yo dije, bueno, ya vienen las vacaciones para mis hijas, para las mayores, así que en este momento yo voy a dejarlo, ¿no? Voy a hacer ese cambio para mudarnos a otro lugar, y me entero de que estoy embarazada otra vez. Después de esa pérdida que había tenido. Fue para mí, o sea, caí en una depresión. Si ya estaba deprimida anteriormente, caí en una depresión sumamente más fuerte. O sea, yo quería morirme. Estaba también muy llena de rabia. Yo decía, o sea, yo no voy a poder salir nunca de esto. De hecho, muy honestamente, era tanta mi desesperación y tanta mi rabia que tenía hacia esta persona, que era muy confuso, porque era rabia, pero a veces sentía que lo amaba, después rabia, después sentía que lo amaba. Porque el amor y el odio sí pueden coexistir. Totalmente. Y eso es algo que nosotros como sociedad no podemos entender y nos cuesta un montón. Totalmente. Porque a veces nos peleamos con eso y es como una guerra constante y es como, no, loco, entiende. Tú sabes que hablo bien coloquial. Entiende que sí coexiste, que sí puedes amar y odiar, que sí es verde y azul, que sí es blanco y negro, que por eso existe el día y la noche, que la vida es así. Por eso existe el día y la noche, totalmente. Sí. Es real, Carito. O sea, y que por eso existe el dolor y que por eso se acaba el dolor. Así es. Es real. Así es. Bueno, de eso me llevó a estar 9 años con esa persona. Wow. De ahí nace 9 años en donde yo pasé, tú sabes que cuando tú tienes una relación tóxica, una relación violenta, un círculo vicioso. Hay primero un victimario.
Sí, y una víctima. sí, claro. Pero después, como sigue siendo un círculo, los dos comienzan a cambiarse los papeles. Sí, es un círculo vicioso. Entonces yo comencé a ser muchas veces la victimaria y él es la víctima. O sea, era para allá y para acá. Para allá y para acá. Uf, qué fuerte, Caro. Durísimo. Resulta ser que mi hija, la mayor, se venía a vivir para Estados Unidos y yo digo, o sea, porque él me decía que para que nos viniéramos a vivir para acá, su familia pasó por una situación muy difícil, a su papá lo asesinaron en Venezuela y me dice para venirnos para acá y yo decía, no me voy a ir, no me voy a ir porque yo sabía la relación que tenía, pero la situación en Venezuela estaba tan difícil que en ese momento mi hija mayor queda en Berkeley, que venía a estudiar, y yo digo, no puedo dejar a mis otras hijas viviendo esta situación que hay en Venezuela. Y le digo a él, mira, si nosotros nos vamos, va a ser, vamos a tener que casarnos, porque yo no voy a estar ilegal allá. Y él me dice que él no se quiere casar. Y yo le digo, mira, yo tampoco te estoy pidiendo por amor que nos casemos, porque la verdad es que yo sé que esta relación no va a ir para ningún lugar. Pero yo no me voy a ir para allá a estar ilegal. Claro. Y bueno, nos vinimos, nos casamos, empezamos con el tema de los papeles. Mis hijas estaban todavía en Venezuela y luego yo me las pude, bueno, se fue a vivir para Boston y me pude traer a mi otra hija, que es la que tiene hoy por hoy 23 años. Seguía con esta relación súper tormentosa, súper difícil, no me dejaba trabajar, me escondía las llaves del carro. Yo estaba ya en una situación económica muy fuerte. Tú me contaste una situación de la gasolina que a mí eso de verdad que me dejó, oh my God, Caro. Sí. Tú has pasado por unas situaciones complejas. Porque yo me lo permití. Sí. Porque de eso se trata. Me paraba a las 4:30 de la mañana. Como no tenía dinero, yo me había gastado todo el dinero que había tenido ahorrado, me lo gasté porque no podía trabajar y bueno, tratando de mantenerme, ¿no? Y lo que me quedaba, la verdad, era una tontería. Y me paraba a las 4:30 de la mañana para ir a poner gasolina. Entonces yo agarraba, como yo no tenía dinero, le agarraba la tarjeta a él y me iba a la gasolinera a ponerle gasolina al carro. No hagan eso. No, eso no se debe de hacer. Bueno, la verdad es que no me arrepiento porque para mí fue una herramienta para poder salvarme y poder manejar, pero no es honesto, pues. Correcto. ¿Sabes? Y bueno, fue una de las cosas que llegué a vivir con respecto a eso. Comenzamos a hacer terapia porque yo le había pedido a él para por lo menos a ver si nos tratábamos de llevar mejor. No hubo mejora en lo absoluto. Yo quería salir corriendo, pero seguía allí. Seguías allí, o sea, la historia se seguía repitiendo. Qué Total. loco. ¿Cuántos años de tormento, Caro? O 9 sea, años. qué loco que por tantos años tú decidiste negociar tu paz. Totalmente. Esa es la realidad. Porque imagínate que tú tratabas, te acostabas, pero la paz estaba negociada. Total. Yo estaba en una jaula y de hecho comencé a hacer terapia con una terapeuta de la cual amo y adoro. Fue una mujer que me ayudó a ver hacia adentro, ¿no? Porque al final hacer terapia no es que una persona te viene a cambiar la vida. No. La terapia te ayuda a ver hacia adentro. Correcto. Y ella me dio la llave para poder ir hacia adentro. Yo me acuerdo, Miedi, que ella me decía, Caro, porque yo empezaba a llorar con la boca cerrada y me decía, Caro, Bótalo. abre la boca. Sí. Abre la boca, llora con la boca abierta. Y es verdad, porque yo era un muro de contención. No, O no sea, lo contengas. No sabes el miedo tan gigantesco que yo tenía, porque no solamente quería irme, pero él me amenazaba que si yo lo dejaba, que me iba a quitar a mi hija o que me iba a mandar a Venezuela. Qué duro, Caro. Durísimo. De hecho, comencé a estudiar, a trabajar con vino. Vendía vinos y tenía que tomar mucho vino y a mí me encanta el vino, pero a estos niveles, o sea, podías ir a una cata o a presentarle un vino a los clientes de día y tenías que probar el vino. Y yo estaba Claro, ya llegas a un punto en el que de tanto beber puedes volverte alcohólico y no te das cuenta. Totalmente. Sí, claro. Ojo, y tenía un cuadro perfecto porque estaba deprimida. Claro. Más mezclado con el vino. Terrible. Terrible. O sea, yo me sentía como un trapito. Wow. Literal. Claro, ¿qué hace ese
break? O sea, ¿qué rompe todo y dices, se acabó? O sea, ya no más. Porque era como un círculo, era como voy, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo, sigo repitiendo, sigo repitiendo, sigo repitiendo. O sea, Sí, era, eso era era una agotador, pesadilla. era una Total, pesadilla. total. Imagínate, ¿qué día tú dijiste, esta cosa se acabó, esta vaina, como decimos los venezolanos, se acabó, no más, ya Carolina, no? Uno, el haber entendido que estaba tomando mucho. Mucho licor. Sí. Y yo dije, voy a perder a mi hija. Y ahí comencé como que a darme cuenta, ¿no? Abrir los ojos. Lo otro es que comencé a entender que Dios no quiere esto para nosotros. Para nadie. O sea, me comencé a repetir una y otra vez, yo vine a ser feliz, Dios quiere que yo sea feliz. Por eso siempre hay 1000 razones para ser feliz. Totalmente, totalmente. Yo creo que eso fue como comenzar a repetir, a repetirme y repetirme, porque la mente se entrena, además, ¿no? Sí, claro, es como un músculo. Y a sentirlo también, pero honestamente, mi Eddie, en la última oportunidad que fue como que ya no más, fue un día, yo regreso a la casa y él había dejado a nuestra hija en otro lugar, en donde yo no sentía que ella estaba a salvo cuando la dejaba allí, porque no la supervisaban. Y empecé a discutir con él y él empezó a insultarme, yo le lancé agua, ¿ok? Y él agarró... Claro, ya el irrespeto estaba a un nivel extremo. Sí, es que no te puedo ni contar al nivel que estaba. De hecho, bueno, hubo muchos temas legales con respecto a eso también. Hubo muchas veces que tuve que colocar orden de restricción y todo. Pero el caso es que le lancé el agua y... porque era como una guerra de quién era más fuerte, ¿no? Ahí no iba a ganar nadie. Obviamente que no iba a ganar nadie. Le lanzo agua y él se me viene encima y me jala el cabello y me deja un hueco en todo el cabello. Cuando yo veo que el cabello se me cae y me seguía secando, en ese momento fue como que me le voy encima de la rabia que tengo y yo dije, no, esto no. Me meto en la habitación y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y me veo en el espejo con el hueco en la cabeza y digo, esto ha sido responsabilidad mía. Él no es culpable. Esto es una reflexión para todas las mujeres. Total. Y todos los hombres. La única persona que es responsable aquí soy yo. Claro. Yo fui la que permití estar en un lugar donde vivía esto. Wow. Ahí nadie me metió. Wow. Fui yo la que tomé la decisión de colocarme allí. Y era mi decisión de cómo iba a ser para salirme de allí ahora. Lo que hice de una vez, bueno, obviamente el otro día fui y me puse unas extensiones aquí para que me taparan el hueco. ¡Obvio! Porque la vanidad de todo. ¡Ay, claro! No, y honestamente, soy una mujer a quien me gusta verme bien, me gusta arreglarme, pero honestamente, yo creo que la mejor inversión que uno puede hacer en esta vida es la terapia. O sea, sí. Para mí, yo decía muchas veces en mi vida... Si hoy te pregunto, ¿cuál fue esa herramienta que más te ayudó a poder salir adelante en ese momento de tanta incertidumbre? Porque una de las cosas que estabas pasando era que no tenías paz, obviamente, pero que estabas llena de mucha incertidumbre y no sabías qué hacer, pero uno tiene que agarrarse de algo. En mi caso, me conoces muy de cerca, es Dios, ¿no? Para mí Dios es absolutamente todo, es mi fuerza, mi fortaleza, mi todo. Pero ¿de qué te agarraste que dijiste, hijo de máquina, contigo soy, contigo todo? Y bueno, salimos adelante. Con Dios. Porque ¿a ti tus papás te enseñaron de Dios? Sí, en mi casa eran católicos. Fuimos católicas. Y luego yo seguí creyendo en Dios. Yo nunca he dejado de creer en Dios. Jamás. De hecho, fue por eso precisamente cada vez que me repetía, Dios quiere que yo sea feliz. O sea, no fue que a mí se me ocurrió, ay, déjame llamar a Dios para que me ayude a salir de esto. Pero eso sí, a Dios rogando y con el mazo dando. Me encanta. A Dios rogando y con el mazo dando, señores. Y es así. O sea, Dios no te va a venir a salvar. Tú tienes que tomar la decisión. Él te quiere feliz, pero tú tienes que trabajar por ello. Claro, obvio. En ese momento agarré y dije, ¿sabes qué? Voy a irme de aquí, voy a preparar todo el escenario para irme. Eso fue en abril. Y en diciembre ya yo estaba saliendo de la casa. Y me puso todas las barreras para que yo no me fuese.
Y a mí ya no me importaba. Yo decía, mira, si yo tenga que dormir debajo de un puente, yo me voy. Y me fui. Y se acabó. Y se acabó. Me Por una escogí a decisión. mí. Claro, te escogiste a ti. Me escogí a mí. Escogí esa oportunidad que Dios tiene para ti de poder ver la vida desde otro lugar. Claro. Porque vinimos a ser felices. Vinimos a ser felices y la felicidad no se negocia. No, y la felicidad es una decisión. Una decisión. Y ahí o sea, tú puedes tener todas las razones en medio de la turbulencia, en medio de las situaciones difíciles, en medio de los retos, de todo lo que estés pasando, o de la felicidad, o de las victorias, o de la buena economía, pero también en medio de un hospital, en medio del hijo enfermo, en medio de no poder caminar, en medio de no poder tener tal vez el plato de comida que querías comerte ese día, también puedes ser feliz, Caro. Total. O sea, en todo puedes encontrar la felicidad, Total. porque tú decides ser feliz en ese momento. Total. Y puedes encontrar 1000 razones para ser feliz en ese momento. Así es, Miedi. Como, tú tienes un dicho que dice, Dios no escribe letras. Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Bueno, salgo de allí y a los 2 meses hay una persona, hice un viaje, conocí a una chica y la chica me dice, ¿tú no te has metido en Tinder? Y yo le digo, ay no, me da miedo eso. Y me dice, no, mira, métete, que ahí yo he conocido a todos mis novios. Me meto en Tinder. Y ¿Te metiste a Tinder? Sí, me metí Claro, en Tinder. en serio, Te lo juro. loca. Contacté con 3 personas, pero yo con miedo, porque siempre fui una persona muy miedosa con respecto a esto, ¿no? Claro. Contacto con 3 personas y de esas 3 personas había uno que era venezolano. Y para mí eso siempre ha sido como que me siento más a salvo cuando es venezolano porque sé cómo es. ¿En serio? Sí, porque sentía como, conozco cómo trabaja mi gente, pues, ¿sabes? Okay. O sea, sí, me sentía un poquito más cómoda que salir Paradigma también. Sí, pura tontería, porque ya te voy a echar un cuento. Pero el punto es que conozco a una persona, salimos, esa vez, en la primera salida yo no conecté, me pareció súper chévere, la verdad es que la pasé muy bien, pero a la tercera salida, si no me equivoco, fue donde conecté con la persona. Y resulta ser que ese viene a ser mi tercer esposo. ¿Te vuelves a casar, mi amor? Sí. O sea, y eso fue rápido. Sí, rapidísimo. Claro, tú sí eres lanzada. Rapidísimo. Nos conocemos, comenzamos a salir y ya como para marzo, abril, decidimos casarnos. Él me pregunta si para comprar una casa y yo le digo, mira, pero yo no tengo dinero ahorita para comprarme una casa. Y me dice, yo no te estoy pidiendo dinero. Te estaba ofreciendo villas y castillos. De una vez. Oh my God. Cuando yo, o sea, en ese ¿Y tú no momento, viste red flag ahí? No. ¿Tú no tuviste malicia? No. No, mi amor. Yo le hubiera metido malicia a cabeza, todo, me fuera ido para el Santísimo, hubiera hecho 80 rosarios. No. Coronilla de la Misericordia, Señor, perdona a tu pueblo, Señor. No, pero ¿por qué? Si me parecía... no. Primero que me parecía, Caro. Lo sentí buena persona, de hecho es una excelente persona. Y la verdad me estaba enamorando. Y la verdad es que lo vi como una oportunidad y que Dios me lo estaba poniendo allí. O sea, era como después de haber tenido tantos años de sufrimiento, era como una bendición gigantesca. Claro. Como decirme Dios, ok, ya aprendiste la lección, te escogiste a ti, ahora te voy a poner a esta persona. Ok. ¿Ok? Compramos la casa, Miedi, y resulta ser que es cuando, como a las semanas, le digo, mira, yo te amo y te adoro y tú lo sabes, pero siento que estamos yendo demasiado rápido. Pero obvio. Casa, carro, me casé, anillo, ¿qué más? Ajá. Porque viene más. Y yo le digo, ¿será que tú puedes pedir que te devuelvan lo que diste para reservar la casa? Y me dice, no me van a devolver el dinero. Y yo me bajo del carro porque habíamos salido y estaba regresando, él me estaba dejando en mi casa, que en ese momento yo estaba viviendo en casa de mi hermana. Y resulta ser que a la semana, mi amor, me entero de que estoy embarazada. ¡Regalito! ¡Dios mío, mi Llegó la cigüeña. Llegó la cigüeña. Cuarto matrimonio, cuarto hijo. Así es.
No, tercer matrimonio, cuarto Tercer hijo. matrimonio, cuarto hijo. Wow, Caro. Sí. Y yo dije... Ay, o que sea, por cierto es lo más lindo del mundo. Sí, sí. mi mejor amigo. Demasiado bello, una bendición. Y bueno, nada, nos casamos en noviembre, Max nació en diciembre, y viene, eso fue en el 2018. En el 2019 caigo en una depresión muy fuerte, me di cuenta de unas cositas por allí que bueno, no quiero comprometer a esta persona, pero caigo en una depresión por algo que me entero, y mi papá muere ese año, en noviembre de ese año. Eso me pegó muchísimo, mi Eddie, porque mi papá para mí era todo. ¿Por Y qué, Caro? mi papá era un hombre muy, muy bueno, demasiado bueno, un hombre sumamente brillante, un hombre sumamente educado, pero mi papá vivió deprimido casi toda su vida, o toda su vida, porque sé que mi papá sufría de depresión desde los 17 años. Y mi papá había caído en el alcoholismo muy fuerte. ¿Qué Y bueno, marcó tu papá en ti, Caro? ¿qué marcó mi papá? Ya te voy a contar lo que vi el año siguiente. Mi papá marcó para mí la educación, esa paz que mi papá transmitía, a pesar de que mi papá no fue un papá muy cariñoso cuando nosotros éramos niños. Era una persona que estaba muy atrapada en su depresión, de repente se le veía a veces frustrado. Pero nos educó, nos hablaba mucho de los buenos seres humanos que teníamos que ser, ¿no? De agarrar y de un dicho que mi papá me encantaba, que nos decía: y veo al final del camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Así es. Además de ese dicho, había otro: hija, los límites de nosotros llegan cuando comienza la cerca del vecino, ¿no? Así es. Nos enseñó muchísimas cosas, pero siempre me dio dolor ver a mi papá hundido en la depresión, aunque yo creo que en la depresión casi todos los de la casa estábamos metidos, hasta mi mamá también. De hecho, entendí, porque me tocó perdonar a mi mamá, en la terapia, perdón, y esto no lo comenté anteriormente, pero en la terapia entendí que mi mamá me dio lo que podía darme desde donde estaba, con las herramientas que tenía, porque mi mamá tuvo una infancia muy difícil, muy, muy difícil, hasta mucho más difícil que la que yo tuve. Y ahí fue donde perdoné a mi mamá. Y eso lo logré a través de la terapia. Que ya aprendiste algo muy lindo, Caro, y es que el perdón no es a los demás, el perdón es a ti misma. Total. Y eso te sana, eso Total, te libera. Te libera Totalmente. y te hace ser mejor persona, te hace ser feliz, te hace vivir en paz contigo misma, y eso es lindo. Totalmente, totalmente. Y aceptar también lo que has vivido, lo que esa persona vivió. Empiezas a mirarla con compasión, con comprensión, con empatía, y comienzas a ser más compasivo contigo mismo también, y empático contigo mismo, ¿no? Bueno, muere mi papá, y en enero me entero de que estoy embarazada otra vez. Esta vez de morochos. ¿Ok? Terminamos perdiéndolos. Y en esa oportunidad estoy llorando, llorando y llorando por la depresión en la que estaba. Y recuerdo que Gabo entra a la habitación, me ve llorando, y yo le digo: o sea, tú me ves llorando y no me dices nada. Y me dice: ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que haga? ¿Que llore contigo? Y yo le digo: no, pero por lo menos que me abraces. Y él me dice: ¿por qué no te abrazas tú? Te dio una gran lección. Totalmente, no sabes. Y para La mí más eso grande de tu vida. Ese fue el otro despertar para mí. Uh-huh. Yo siempre digo que yo he muerto y he vuelto a nacer muchas veces en mi vida. Pero en ese momento me dolió, honestamente, lo que me dijo. Yo hice así y dije ahí mismo: tiene toda la razón. Toda la razón. Y ahí viene la próxima versión de la próxima Carolina que comencé a construir. Fue un año de mucho crecimiento, fue un año en donde hice terapia full, hice terapia también de pareja con él. Nosotros o sea, nos las llevábamos bien, pero yo pedía mucho. Yo me sentía muy, muy vacía, yo quería que él me diera mucho más de lo que me estaba dando, y entendí que eso que yo le pedía a él era que yo no me lo estaba dando a mí misma. Claro. Ese abrazo que él me dijo: ¿por qué no te lo das tú?
Era un que tú abrazo te que yo querías no dar. me estaba dando a Claro. mí misma. Comencé a hacer full ejercicio, comencé a trabajar, comencé a despegar. O sea, Carolina era una Carolina en enero, en febrero, y final de año era otra Carolina totalmente distinta. Comencé a trabajar, como te estaba comentando, a agarrar mucho más confianza en mí misma, pero también era una persona de que trataba como que de sostener todo perfectamente dentro de la casa. Claro, y la perfección no existe al Y la final. perfección no existe. Y eso te hace hacerte sentir mal y buscar muchas cosas que no son sanas. Así es. A cierto tiempo me decía que bueno, que esto lo había sobrepasado, que no había nacido para tener familia y pasamos los años así. Y la última vez que me lo dijo, ya íbamos para 5 años de casado, y la última vez que me lo dijo, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto hasta aquí. O sea, ya yo sentía que ya yo no podía seguir sosteniendo, y se lo dije de esta manera: yo no puedo seguir sosteniendo esta bandeja llena de vajillas que siento que se me caen al piso, que trato de pegarlas, y yo no puedo seguir pegando vajillas. Total. ¿Me explico? Así que nada, comencé en ese proceso, que fue bastante duro, porque todavía lo amaba, de agarrar y decir, ya vamos a divorciarnos, vamos a separarnos, pero, o sea, aun cuando sentía que lo amaba a él, ya me amaba yo más. Me explico, yo no quería seguir viviendo una historia como esta, escuchando esto todo el tiempo, porque no quería llegar, y se lo hice saber, no quiero llegar a los 65 años y ver que mi vida se fue con una persona que no sabía si quería estar o no quería estar, o que de repente, no sé, o que de repente no íbamos para ningún lado, o que nos íbamos a tener que quedar ahí como por obligación, como para mantener una familia. O sea, que decides... Ya, fue como arrancarme, me duele y todo, y se lo dije: yo te amo, pero más me amo a mí. Qué poderoso. Yo te amo, pero me amo más Sí. a mí. Sales de ahí, Caro. Pero te voy a contar una cosa que me pasó. En ese momento ya yo había tomado la decisión de hacer una escuela que se llama Escuela de la Inteligencia Espiritual. Espectacular, Espectacular, que es con Julio Bebione. Y en la escuela me di cuenta de algo maravilloso, de varias cosas, ¿no? Porque la escuela te enseña cómo procede el alma. Uh-huh. Y en ese momento entendí que ya el alma había vivido esa separación. Oh, wow. ¿Ok? Porque el alma vive y después se manifiesta a los meses o al año en el espacio físico, ¿no? En este plano. Y lo otro fue que entendí que a nosotros no nos duele realmente lo que está pasando, sino la idea que tenemos hacia eso. Claro, porque le pones sobrepiensas demasiado esa situación. Y en este caso era la idea que yo tenía de ser familia. ¿Ok? Para mí familia era papá, mamá e hijos. Y una familia puede ser mamá solamente con hijos. O puede ser, como me dijo Julio, o puede ser tu familia, puede ser tú sola contigo misma. Uh-huh. Y es así. Claro, es donde tú decides ser feliz. Y es así. Wow. Y es así. El comenzar a entender que tú puedes estar contigo sola. ¿Me explico? Que no necesitas a más nadie. A disfrutar tu propia compañía. A disfrutar tu propia compañía. Y eso me ayudó muchísimo. Me separo, estuvimos 10 meses viviendo debajo del mismo techo. Nos terminamos de separar, yo voy y me rento un apartamento. En mi vida hubiese imaginado que yo hubiese podido rentar un apartamento yo sola, y de la manera en que lo renté era un lugar en donde me gustaba, un espacio espectacular para poder tener a mis hijos, para poder vivir con ellos. Y me sentí tan orgullosa, mi Eddie. Claro, porque eso era sentirte orgullosa de algo que tú realmente estabas haciendo y que en tu vida hubiese imaginado que hubiese podido hacer. Porque muchas veces, estando aquí, pensé, bueno, me voy a tener que regresar a Venezuela porque esto está muy complicado. De hecho, una persona me dijo cuando le dije que me estaba divorciando, me dijo: Carolina, piénsatelo bien, porque vivir aquí en Estados Unidos sola es muy difícil, y sobre todo en la parte económica. Y yo dije: ¿sabes qué? Yo sí voy a poder hacerla. Y me mudo. Es determinación. Es determinación. Y me mudo y me doy cuenta de que por primera vez en mi vida, y me sentí muy orgullosa de mí, se lo agradezco a Dios infinitamente haberme dado la herramienta de terminar de conseguirme a mí misma,
Y es que por primera vez yo iba a poder sostenerme a mí misma emocionalmente y económicamente. Y no solamente a mí, sino también a mis hijos. Porque anteriormente no había podido hacerlo. Yo siempre necesitaba de alguien para que me ayudara a poder sostenerme a mí y sostener a mis hijos. Y esta vez pude sola. O sea, fue una victoria gigantesca en mi vida. Y hoy por hoy, bueno, ya tú sabes mi historia, no solamente me sostengo a mí, a mis hijos, me volví a casar por cuarta vez. Por cuarta vez se volvió a casar. Y está feliz, Caro, con tu cuarto matrimonio. Felicísima. Yo creo que cada relación nos viene a mostrar el nivel de conciencia en el que estamos. ¡Wow! ¡Qué poderosa esa frase! Sí. Eso fue algo que aprendí, que entendí. Hoy por hoy tengo una relación sana. Quiero que aclares de dónde es tu cuarto esposo. Es de Colombia, de Medellín, mi amor. Porque dijiste que antes eran solo venezolanos, porque era donde te sentías cómoda, bla, 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 bla. Sí. Y la verdad es que entendí que también mucha gente me decía, Carolina, no te puedes buscar a una persona que sea latino, etcétera. Nunca voy a etiquetar a nadie porque sea de un lugar. No, es que las etiquetas es lo peor que podemos hacer los seres humanos. Sí. Claro, total. Estoy feliz, tengo paz, tengo una persona que me hace sentir en paz también. ¿Encontraste lo que estabas buscando? Totalmente. La conclusión de todo esto es, encontraste lo que estabas buscando 40 años después o mucho más después de tu vida. Sí. Y necesitabas pasar por ese valle desierto, por ese camino oscuro, por esa historia difícil, por esa Carolina que se casó muchas veces, por esa Carolina que lloró, que se le cayó el cabello, que se lo alaron, que tiró agua, que lloró, que bebió, que bueno, esa Carolina que sufrió necesitaba pasar por ahí. Totalmente. Necesitaba vivir y te voy a toda decir esa una cosa, situación. mi Eddie, honestamente. Se los agradezco a todos, a mi mamá, a mi segundo esposo, porque si no, yo no fuese la persona que soy hoy por hoy. Y es que la gratitud lo es todo. Es todo. Y es ver que la vida es de milagros. O sea, la vida te pone en situaciones precisamente para demostrarte de qué estás hecho. Albert Einstein lo dice. Albert Einstein lo dice. Tú puedes ver la vida como si todo fuera un milagro o esperar que sucedan los milagros. Totalmente. Y yo la veo como que todo es un milagro, hasta en los momentos no tan buenos. De hecho, cuando me pasó lo que me pasó con esta persona, con mi tercer ex esposo ahorita, se lo agradecí infinitamente, porque en ese momento me dolía lo que estaba pasando, pero agradecí que iba a tener más tiempo conmigo misma, iba a tener más tiempo para mis hijos, iba a tener más tiempo para construir lo que quería construir en la parte laboral, en la parte del trabajo, y que él me había ayudado a conectar con mi abundancia, porque yo la parte de la conexión con mi abundancia la había perdido. A pesar de que estaba en agradecimiento y que veía y podía contemplar, porque la abundancia no solamente tiene que ver con dinero, sino con nivel de poder totalmente, de entender que somos parte de esta creación, de entender lo grande que somos y ver un milagro y ver que todo es una bendición, los árboles, las plantas, los pajaritos, el cielo, que todo el tiempo me encanta verlo, o sea, y vuelvo y repito, vinimos a ser felices, o sea, empecé a entender eso, pero multiplicado por 1000. Total. Caro, yo te quiero hacer una pregunta. Si hoy quisieras elegir una cosa entre 1000 para ser feliz, hoy que te despertaste, escoge una sola, ¿cuál sería? Una razón para ser feliz. Una razón. Bueno, ver el amanecer. Ok. Yo creo que es una de las cosas que más me llena y llego allí, yo digo, me gusta mucho ir al mar a ver el amanecer. Y es un momento de conexión con Dios para mí, con el universo, con esta creación. Que eso, que ahí donde tú dices, ¿cómo no ser felices? ¿Sabes? Claro. Yo creo que sería eso. Y si Dios te tocara la puerta y te dijera, Caro, hoy es la última oportunidad que te queda, te digo que hoy es el último día que tienes, te doy la oportunidad de que hagas lo que quieras, ¿qué harías? Ir a ver el amanecer y quedarme ahí todo el día contemplando el mar, el cielo, los pájaros. Es que Dios es el artista de artistas, ¿no? ¿Qué? En su máxima expresión. O sea, yo creo que no hay mejor obra de arte en esta vida que la que hizo Dios para nosotros.